Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la universidad? Sí, doc. De repente así va a seguir la siguiente semana, no sabemos. ¿Ve mi pantalla? Sí, doc. Ya, listo. Esto ya hemos hecho. Ya. Entonces, otra causa relativamente frecuente y algunos consideran la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo, ¿no? El hiperaldosteronismo que se caracteriza por una producción independiente de aldosterona, independiente del eje, ¿no? Del eje hipotálamo suprarrenal, independiente de ese eje. Existen muchas formas de hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, las dos formas más frecuentes son la hiperplasia suprarrenal, que la mayoría de veces es bilateral, y la otra forma, en 2/3 se presenta esto, en la hiperplasia suprarrenal, en 2/3 de los casos se presenta la hiperplasia suprarrenal, y en el tercio restante es un adenoma el responsable de la producción excesiva e independiente de aldosterona, ¿no? En raros casos es un carcinoma. A diferencia de la hiperplasia suprarrenal, rara vez el adenoma es bilateral, generalmente es unilateral. La producción independiente de aldosterona, como ustedes supondrán, trae como consecuencias algunas situaciones, ¿no? Algunas alteraciones. La primera, obviamente, es la retención de sodio y la expansión del volumen. La segunda es la hipertensión arterial. La hipocalemia también puede estar presente en el paciente en forma espontánea o inducida por diuréticos. Sin embargo, puede haber potasio normal hasta en el 50% de casos de hiperaldosteronismo y la actividad renínica plasmática es baja. Está reducida o es baja a menos del 2 al 15%, a menos del 2% inclusive. ¿En quiénes debemos sospechar? ¿En quiénes debemos sospechar hiperaldosteronismo primario? En general debemos sospechar esta condición en pacientes hipertensos con marcada hipocalemia, ya sea espontánea o inducida por diuréticos, ¿no? Es decir, un potasio menos de 3.5 o inducida por diuréticos un potasio menos de 3. Sin embargo, recuerden lo que les he dicho, a veces el potasio hasta en el 50% de casos es normal. Una cosa que nos debe llamar la atención es que la hipertensión es refractaria al tratamiento, es resistente al tratamiento. Puede la hipertensión ser leve o moderada, puede no ser muy alta, pero lo típico es que es refractaria al tratamiento con 3 o más drogas. De hecho, esta mañana en la práctica hemos visto un paciente joven de 37 años en el que estamos empezando un trabajo para descartar hipertensión arterial secundaria, de 37 años, con una hipertensión arterial muy severa. Inicialmente hemos apuntado al riñón, pero vamos a ver qué cosa nos viene. Una de esas características del hiperaldosteronismo es la hipertensión refractaria al tratamiento y otra característica es la intolerancia a la glucosa. De hecho, antes a estos pacientes, a esta condición se les solía llamar la diabetes insípida, ¿no? Tienen intolerancia a la glucosa. Entonces, estas son las características más o menos clínicas que nos deben hacer sospechar de hiperaldosteronismo primario. Existen algunas otras manifestaciones. La mayoría de veces el paciente suele estar más o menos asintomático con manifestaciones inespecíficas, pero lo que llama la atención es la hipertensión refractaria al tratamiento, aunque esta no sea muy alta. Puede ser alta, pero puede no ser muy alta, pero la característica es que sea refractaria a tratamiento. Otras veces el diagnóstico se hace simplemente porque se descubre cómo, en forma muy casual,
por un examen, una tomografía, una resonancia que se hizo por otras causas, una tumoración a nivel de las glándulas suprarrenales, y esto se viene a llamar incidentaloma, o es el adenoma, el aldosteronoma, que se descubre incidentalmente como consecuencia de un examen que se hizo por otras razones, especialmente una tomografía y una resonancia. Hay que saber que las glándulas suprarrenales no se ven por ecografía, ¿no? Entonces, como les dije, las causas más frecuentes son la hiperplasia suprarrenal bilateral o el adenoma o el aldosteronoma. 2/3 de los casos corresponden a la hiperplasia suprarrenal, que en la mayoría de veces es bilateral, y 1/3 de los casos restantes al aldosteronoma o adenoma productor de aldosterona, que generalmente es unilateral. Y en otras ocasiones también los pacientes suelen manifestar debilidad muscular, calambres, etcétera, por la pérdida de potasio. Estos pacientes hacen alcalosis hipocanémica por la pérdida de potasio y pueden, como les dije, tener cierto grado de poliuria, polidipsia, debido a la intolerancia a la glucosa, y por eso antes se le llamaba diabetes insípida a esta situación. Poliuria, polidipsia, calambres o parestesias o debilidad muscular debido a la hipocalemia, y se produce una alcalosis hipocalémica en estos pacientes. Cuando sospechamos entonces hiperaldosteronismo primario, que debemos sospechar en quiénes: hipertensión arterial resistente al tratamiento, cierto grado de hipopotasemia y a veces estas condiciones que acabamos de mencionar. El examen auxiliar para hacer el descarte, para hacer el screening, la búsqueda, el examen auxiliar recomendado es este. Primero, dosar los niveles de aldosterona y luego establecer la actividad entre el nivel de aldosterona plasmática y la actividad renínica plasmática, ¿no? Cuando esto está en picomoles por mililitro, cuando la aldosterona es superior a 555 picomoles por mililitro y la relación entre la aldosterona plasmática y la actividad renínica plasmática es mayor o igual a 30, se dice que tenemos unos resultados que tienen un 90% de sensibilidad y especificidad para diagnosticar hiperaldosteronismo primario. Si estos exámenes nos salen positivos, podemos hacerle una prueba de sobrecarga salina, ¿no? Una prueba de sobrecarga salina para demostrar qué cosa: una inapropiada secreción autónoma de aldosterona. Es decir, los niveles de aldosterona deben reducirse a menos de 200 picomoles por litro, pero si esto no ocurre, entonces estamos sensibilizando y estamos comprobando una independiente producción o una producción independiente de aldosterona. Si todos estos exámenes, los tres, el nivel de aldosterona plasmática, la relación aldosterona plasmática, actividad renínica plasmática, la prueba de sobrecarga salina, nos salen positivos, tenemos que hacer un muestreo de la vena suprarrenal, es decir, tenemos que dosar aldosterona directamente de la vena suprarrenal. Ese es el gold estándar. Y eso nos va a decir qué cosa: si la producción de aldosterona es unilateral o si es bilateral. Eso es muy importante. Muy bien. Si demostramos entonces que si demostramos que es unilateral la producción de aldosterona, nos echamos a buscar el tumor, porque generalmente puede ser un tumor. Rara vez la hiperplasia suprarrenal es unilateral, generalmente es bilateral. Entonces, lo que vamos a buscar, si la producción es unilateral, si nos sale positivo en forma unilateral, nos echamos a buscar el tumor, que puede ser por tomografía o puede ser por resonancia magnética. El tumor rara vez mide más de 4 centímetros y se extrae el tumor, y la solución es quirúrgica en ese caso. Cuando la producción es bilateral, ya sea por un tumor bilateral o ya sea que generalmente es benigno, o ya sea por la condición más frecuente, la hiperplasia suprarrenal, cuando es así, esos pacientes no son tributarios de tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué nos debe llevar a pensar en hiperaldosteronismo primario?
hipertensión arterial asociada a hipocalemia, pero fundamentalmente hipertensión arterial refractaria. Si en un paciente hipertenso encontramos un tumor a nivel de la suprarrenal, este es un incidentaloma y lo más probable es que sea un hiperaldosteronismo primario. Las consecuencias de esto son una actividad renínica plasmática reducida, un aumento de la aldosterona plasmática y la relación esa mayor de 30, ¿no es cierto? Luego de establecer la relación, le hacemos la prueba de sobrecarga salina. Si esto nos sale alto o menos de 200 picogramos por mililitro está bien. Si nos sale más de 200 nanogramos o picogramos, perdón, por mililitro, en este caso son nanogramos, 5 nanogramos por mililitro, nos echamos a buscar, le hacemos la punción de la vena suprarrenal. Si nos sale positivo bilateral, ya no hacemos nada. Si nos sale unilateral, sí le hacemos una tomografía o una resonancia magnética. Y si es positivo unilateral, entonces el paciente va a cirugía. Si es bilateral, el paciente va a tratamiento medicamentoso. ¿Qué dice la guía? En adultos con hipertensión, la búsqueda de aldosteronismo primario se recomienda en presencia de lo siguiente: hipertensión resistente, hipocalemia o inducida por diuréticos, un tumor descubierto incidentalmente. Otras características son estas: historia familiar de inicio de hipertensión o accidente cerebrovascular a edad bastante joven, ¿no es cierto? Menos de 40 años. Eso es importante a tener en cuenta. Para los exámenes auxiliares, la aldosterona plasmática, la relación actividad renínica plasmática con la aldosterona, y en adultos con hipertensión, cualquiera de estos test positivos nos debe hacer referirlo a un especialista para el manejo del hiperaldosteronismo. Como ya les mencioné, si el muestreo de la vena suprarrenal me sale unilateral, entonces el tratamiento es quirúrgico. Si el paciente no desea operarse o tiene una hiperplasia bilateral de las suprarrenales, el tratamiento es con antagonistas de la aldosterona, ya sea la espironolactona o la eplerenona, ¿no? Entonces, los antagonistas de la aldosterona los usamos en hiperplasia suprarrenal, en adenoma bilateral o en riesgo operatorio alto. Estas son las características, ¿no? El fenotipo, generalmente tenemos nuevamente una hipertensión arterial resistente al tratamiento y frecuentemente no hay caída de la presión arterial durante la noche. El tener el hiperaldosteronismo aumenta el riesgo cardiovascular notablemente del paciente. Lo predispone a hipertrofia ventricular izquierda, a compromiso de la función diastólica y de la función sistólica. Ya sabemos que la aldosterona produce fibrosis miocárdica, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen hiperaldosteronismo, como dice la diapositiva, tienen un riesgo cardiovascular incrementado y una mortalidad incrementada. Dentro de los síntomas están hipertensión resistente. La hipertensión puede ser moderada o severa, hipopotasemia, fibrilación auricular, pueden tener apnea obstructiva del sueño, historia familiar de presión arterial y stroke a edad temprana, ¿no? Accidente cerebrovascular a edades tempranas. Y ya sabemos el resto del tratamiento. El tratamiento es quirúrgico si el problema es unilateral y el tratamiento es médico si el problema es bilateral. Esto es casi lo mismo. Recuerden esto, muy frecuentemente tienen fibrilación auricular y una lesión de órgano blanco que es desproporcionada para el grado de hipertensión arterial. Ya dijimos debilidad muscular, tetania, etc. Otra causa de hipertensión arterial secundaria es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se origina en la médula suprarrenal. Y en el 85% de casos, en la médula suprarrenal. Y en el 15% de casos es extrarrenal y aquí se conocen con el nombre de paragangliomas, o pueden estar a lo largo de la cadena ganglionar neurológica que viene desde el cuello hasta por todo el largo de la columna vertebral. Su prevalencia se estima en menos del 1%, la verdad, pero la característica es
que puede ser muy severa, y yo me he topado 2 veces en todo este tiempo con feocromocitomas. Suelen producir catecolaminas, fundamentalmente producen noradrenalina, pero pueden producir adrenalina y dopamina. Como producen fundamentalmente noradrenalina, suelen producir hipertensión arterial y signos y síntomas debidos a las excesivas concentraciones de catecolaminas plasmáticas, como por ejemplo sudoración, palidez, cefalea, predisposición a migraña, arritmias, una serie de cosas, ¿no? Antes se consideraba que era el tumor de los días, en realidad no se considera esto nunca más, ¿no? Y como les dije, pueden tener manifestaciones secundarias a la excesiva producción de catecolaminas. Dentro de estas están dolor de cabeza, migrañas, arritmias, palpitaciones, sudoración fácil, palidez y hasta pueden tener ataques de pánico. Otra manifestación común es que esta enfermedad se suele manifestar por crisis hipertensivas. Y las crisis hipertensivas suelen producirse por estímulos habituales, como por ejemplo miccionar o defecar, por estímulos habituales, como por ejemplo miccionar o defecar. De modo que el paciente puede sufrir una crisis hipertensiva por estímulos bastante leves, ¿no? Característicamente, en estos pacientes, la presión puede evolucionar de diferentes formas. Puede evolucionar por crisis, por hipertensión lábil, es decir, a veces está bien alta, otras veces se le baja, dependiendo, o puede evolucionar lo más frecuente es que evolucione como una hipertensión arterial crónica más o menos severa, caracterizada por episodios de crisis hipertensivas, elevaciones severas de la presión arterial. Otros estímulos que elevan la presión arterial en estos pacientes es que el uso de beta bloqueadores en forma aislada eleva la presión arterial en estos pacientes, y los inhibidores de la monoaminoxidasa o aquellos alimentos que puedan contener precursores o inhibidores de la monoaminoxidasa elevan la presión en estos pacientes. A veces el feocromocitoma es parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple o parte de enfermedades raras como la neurofibromatosis o la enfermedad del von Hippel-Lindau. Entonces, en resumen, ¿en quiénes sospecho yo feocromocitoma? En aquellos pacientes que tienen hipertensiones arteriales crónicas severas y que evolucionan con crisis hipertensivas desencadenadas por estímulos habituales o por estímulos muy leves, ¿no? Pueden tener además dolor de cabeza, sudoración fácil, palidez, ataques de pánico, etcétera, entre otras cosas, o arritmias debido a la actividad exagerada de las catecolaminas. En estos pacientes, entonces, sobre todo en aquellos que vienen con crisis y emergencias hipertensivas, debo sospechar feocromocitoma. Si sospecho feocromocitoma, el dosaje que voy a pedir es dosaje de metanefrina plasmática y en orina de 24 horas, ¿no? Eso es lo más fácil en la actualidad. Antes se pediría el ácido vanillín mandélico, ahora se dosa metanefrina plasmática en metanefrina plasmática y en orina de 24 horas. Si esto me viene positivo, entonces me tengo que echar a buscar el tumor o los tumores responsables, ¿no? Esto lo puedo hacer mediante tomografía, mediante un estudio de medicina nuclear o mediante resonancia magnética. Recuerden que un porcentaje de estos tumores están fuera del abdomen, pueden estar incluso en el cuello o en el tórax, porque pueden estar en toda la cadena ganglionar, pueden ubicarse estos tumores ahí, y en ese caso se llaman paragangliomas, ¿no? Este es un paraganglioma, por ejemplo, un feocromocitoma ubicado fuera del tumor, pero fuera del riñón, ¿no? Aquí está el paraganglioma, perdón, y este es un feocromocitoma ubicado en la glándula suprarrenal. Este es el riñón y a nivel de la glándula suprarrenal el feocromocitoma, y este es un paraganglioma ubicado fuera del riñón. El tratamiento definitivo es un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, no debemos utilizar beta bloqueadores solo
¿Por qué? Porque aumentan la presión arterial. ¿Y por qué aumentan la presión arterial? Porque los beta bloqueadores solamente bloquean los beta receptores. Y la noradrenalina, que hemos dicho de que de preferencia actúa sobre los receptores alfa, entonces va a actuar preferencialmente sobre los receptores alfa. Y además van a quedar más noradrenalina para que se unan los receptores alfa. Y entonces se produce hipertensión arterial. No debemos utilizar beta bloqueadores solos. El tratamiento es alfa bloqueadores, como la fentolamina, la terazocina, entre otros alfa bloqueadores. También se puede utilizar la betalol, que tiene efecto bloqueador alfa y beta. ¿Podemos utilizar alfa y beta bloqueadores juntos? Sí, pero nunca beta bloqueadores aislados, porque producen o favorecen hipertensión arterial. En otros sitios se puede utilizar inhibidores de la tirosina hidroxilasa, como la metirosina, para controlar la presión arterial. El tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Y eso es lo que se debe hacer con estos pacientes cuando hacemos el diagnóstico de feocromocitoma. Este es un feocromocitoma de la glándula suprarrenal, y este es más o menos el fenotipo. Entonces, otra vez, no hay caída de la presión arterial en la noche. Entonces, un paciente no hiper tiene lesión de órgano blanco, hipertrofia, una función sistólica disminuida, fibrosis miocárdica también, y un riesgo cardiovascular incrementado. ¿Qué signos y síntomas nos hacen sospechar? Síntomas paroxísticos de dolor de cabeza, sudoración, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, una gran variación de la presión arterial, puede subir arritmias, una enfermedad de Takotsubo, ¿no? Una enfermedad de Takotsubo. Y el examen de primera elección para descartar esto es, como ya les dije, el dosaje de metanefrina, tanto en plasma como en orina. Si esto nos viene positivo, tomografía, resonancia magnética, y el tratamiento es la resección quirúrgica. Muy bien, yo ya quiero descansar, pero ¿qué hora tienen ustedes? Son las 4:22. Todavía es temprano. Entonces podemos seguir avanzando un poquito. A ver. Ya, sigamos avanzando entonces, muchachos. ¿Alguna pregunta está ahí? Doctor, Ya. tengo una pregunta. ¿Cómo sería el pronóstico de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo Aldosteronismo primario. secundario? No, secundario, doctor, que solamente están recibiendo tratamiento farmacológico. ¿Cómo sería su pronóstico? No, el pronóstico de los pacientes que no se pueden operar Ajá, sí, doctor, eso. no es muy bueno. No es muy bueno porque el hiperaldosteronismo aumenta el riesgo cardiovascular. Sí, no es muy bueno. Habría que tratar de controlar la presión como sea y bloquear el sistema y bloquear la aldosterona, digamos, de la mejor manera posible, pero el riesgo cardiovascular de estos pacientes no es muy bueno. La mortalidad está incrementada. Ya, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ven mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ok, entonces hablemos de crisis hipertensivas, ¿no? ¿Qué cosa es crisis hipertensiva? ¿Qué es crisis hipertensiva? Bueno, como dice ahí, es un grupo heterogéneo de situaciones caracterizadas por una elevación súbita y rápida de la presión arterial que pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿no? En general, que pone en peligro la vida del paciente. Hay una alteración estructural y funcional, puede producirse una alteración estructural o funcional del órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? El cerebro, el corazón, el riñón y los vasos periféricos. La mayoría de estos resulta de tratamiento inadecuado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la mayoría de los pacientes que hacen crisis hipertensivas son pacientes hipertensos crónicos, ¿no? Que no sabían que eran hipertensos hasta que se presentan con una crisis hipertensiva, o sabían que eran hipertensos,
y no les demos el tratamiento adecuado, o sabían que eran hipertensos y suspendieron su tratamiento. Por eso es que yo les llamo la atención a los pacientes, aunque sea cómprense sus pastillas, les digo, ¿no es cierto? No les dieron su tratamiento. El paciente aquí, nosotros somos un poco negligentes. Claro que también no conocemos la realidad de los pacientes. Hay pacientes que no tienen ni para comprarse un plan realmente y tienen la suerte de ser asegurados, ¿no? Entonces, pero en la medida de lo posible, la idea es no suspender la terapia. O aquellos pacientes en los cuales el médico viene el paciente, le toma la presión arterial, está normal y se da el lujo de suspenderle el tratamiento o de reducirle la dosis. Entonces, hay varias formas de tratar mal al paciente. Que no sepamos que es hipertenso, nunca le tomamos la presión arterial, que sepamos que es hipertenso y no le damos el tratamiento adecuado, que sepamos que es hipertenso, está controlado y le suspendemos el tratamiento, o la otra causa de crisis hipertensiva es que el paciente tenga hipertensión arterial secundaria. Puede haber, no hay nivel de presión arterial que determine el diagnóstico, ¿no? La mayoría de los pacientes está en emergencia hipertensiva con presiones arteriales históricas mayores de 180 y diastólicas mayores o iguales a 120, es el criterio actual. Entonces, emergencia hipertensiva, la mayoría está con presiones arteriales históricas mayores o iguales a 180 y diastólicas mayores o iguales a 120. Este término de urgencia hipertensiva ha sido sacado ya de la guía de los americanos. Los europeos, en su guía del 2024, todavía consideran urgencia hipertensiva. Y se consideran todos aquellos pacientes que tienen crisis hipertensivas, presiones arteriales de 180 sobre 120, ¿no? Sin lesión de órgano blanco. Es decir, que no hay ningún tipo de lesión a nivel cerebral, cardíaco, renal o a nivel vascular. No hay sin lesión de órgano blanco. Eso consideran los europeos, mientras que los americanos prefieren haber eliminado esto para disminuir la ansiedad del paciente respecto de su hipertensión arterial y decir que simplemente estamos frente a una presión arterial mal controlada. Una presión arterial, hipertensión arterial severa, no controlada o mal controlada. Entonces, si no hay lesión de órgano blanco, lo que ustedes quieran. Si quieren hablar como estamos aquí en América, dicen, es una presión arterial severa, mal controlada, se acabó. O si quieren hablar como los europeos, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial prefiere hablar como los europeos, decir urgencia hipertensiva, si quieren. Y yo creo que en este sentido los americanos tienen razón, porque a veces cuando a un paciente se le dice, uy, esto es una urgencia hipertensiva, le crean más ansiedad y el paciente puede entrar en un círculo vicioso, que es muy diferente que le digan, saben que su presión arterial está mal controlada. ¿Por qué? Porque estas condiciones que dicen los europeos, urgencia hipertensiva, o los americanos, presión arterial mal controlada, son de buen pronóstico. No necesariamente requiere hospitalización, ¿no? El tratamiento es oral y ambulatorio, aunque sí, en la mayoría de los casos, si no es por decir en todos los casos, estos pacientes requieren una reevaluación precoz. Reevaluación precoz. Entonces, ya sea una urgencia hipertensiva o una presión arterial de 180 sobre 120 en un paciente sin lesión de órgano blanco, lo que requiere es que le hagamos un reajuste o iniciemos su tratamiento antihipertensivo en forma adecuada y lo reevaluemos precozmente. Existen condiciones que podemos considerar como falsas urgencias hipertensivas. Ni siquiera son urgencias hipertensivas, ni siquiera son elevaciones severas, como dice aquí, son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad, patologías provocadas por dolor, ¿no? Y que no conllevan daños en órgano diana. Ya les he hablado repetidamente del clásico ejemplo del marido que pelea con su suegra o la esposa que pelea con el marido y termina en emergencia con un dolor de cabeza terrible, le toman la presión arterial y está con 150/90 y el médico comete el error o la enfermera comete el error de decir, señores, su presión está muy alta, ¿saben? Y le dan tratamiento. Por lo general no precisan tratamiento específico, ya que sean cuando lo hacen la causa que los provocó. Es decir,
Si el marido peleó con la suegra, ¿qué hay que hacer? O la esposa peleó con el marido, ¿qué hay que hacer? Calmarlo, todo el paciente. No hay que eliminar al marido o hay que eliminar a la suegra, pues ese es entre... No, mentira. Lo que usted dice es cierto, calmarlo, aislarlo, que se eche un rato y es muy probable que en un par de horas la presión ceda, ¿no? No, entonces es muy importante, no se les ocurra diagnosticar hipertensión arterial en esa situación, porque a todos se nos sube la presión arterial cuando tenemos una emoción, ya sea buena o mala, se nos sube la presión arterial. Cuando tenemos un dolor en cualquier parte del cuerpo, se nos sube la presión arterial. Cuando tenemos fiebre, se nos sube la presión arterial. Entonces es muy importante identificar esas cosas para no dar tratamientos que incluso pueden resultar negativos o nocivos para el paciente. Y recuerden, la primera acepción de medicina es no hacer daño, ¿no? Entonces, dejamos de lado la famosa urgencia hipertensiva o lo que dicen los americanos, la hipertensión arterial no controlada, porque sabemos que es de buen pronóstico, tratamiento oral, reevaluación precoz y se acabó. ¿En qué tomamos ahora? La elevación de la presión arterial a niveles mayores o iguales a 120/180, asociada a qué? A lesión de órgano blanco. Eso es emergencia hipertensiva, ¿no? La mayoría de personas están en emergencia hipertensiva con esa presión arterial, pero recuerden lo que les estoy diciendo, la mayoría, hay excepciones a esta regla. Esas excepciones son, por ejemplo, los niños que son sometidos a estados hipertensivos como glomerulonefritis. Esas excepciones, por ejemplo, son las embarazadas que desarrollan preeclampsia y luego eclampsia. Ellas pueden hacer eclampsia, emergencias verdaderas, emergencias hipertensivas con presiones de 140/90, porque eso depende de un fenómeno conocido como la autorregulación. Sin embargo, la mayoría de los hipertensos crónicos están en emergencia hipertensiva con esas presiones, pero cuando tienen lesión de órgano blanco. Entonces tenemos emergencias hipertensivas que pueden tener diferentes manifestaciones clínicas dependiendo del órgano lesionado, dependiendo del órgano blanco lesionado. De esta manera tendremos emergencias hipertensivas cerebrales, renales y cardiovasculares. La emergencia hipertensiva, entonces, es una condición relacionada con una exacerbación aguda de una hipertensión arterial crónica. Y hemos dicho que esta exacerbación aguda resulta del tratamiento inadecuado que hemos manifestado que puede ser de diferente naturaleza. ¿Qué es lo que necesita esta emergencia hipertensiva? Una reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial. Pero observen la diapositiva, dice reducción, no dice normalización de la presión arterial, ¿no? De modo que la normalización de la presión arterial da a depender de la emergencia hipertensiva que estemos tratando, es decir, va a depender del órgano blanco lesionado. Lo que sí, todas pueden necesitar una reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial. Y esto, por lo tanto, tiene que hacerse con medicación parenteral, es decir, con fármacos vasodilatadores, pero por vía endovenosa. De preferencia, aquellos fármacos con vida media corta, debido a que son fácilmente titulables y su acción hipotensora, que puede ser exagerada en algunas situaciones, si nosotros dejamos de infundir la droga, pasa rápidamente, ¿no? Y estos pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. No pueden ser manejados en forma ambulatoria, ni como lamentablemente hacemos en nuestros hospitales, en los pasadizos o en la sala de emergencias, ¿no? De manera que, por ejemplo, podemos identificar diferentes emergencias hipertensivas. A nivel neurológico, podemos una encefalopatía hipertensiva, podemos identificar hemorragias asociadas a cerebrales asociadas a hipertensión arterial, infartos cerebrales asociadas a hipertensión arterial. Una forma severa de emergencia hipertensiva es la hipertensión arterial maligna acelerada, caracterizada por afección simultánea de varios órganos blancos, retinopatía hipertensiva severa, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada y microangiopatía. La lesión característica de la hipertensión acelerada maligna es la necrosis fibrinoide de la arteriola aferente, pero existe necrosis fibrinoide a nivel de las arterias renales, retinales también.
Puede haber emergencias hipertensivas que nos produzcan edema agudo del pulmón por insuficiencia cardíaca izquierda aguda, emergencias hipertensivas vasculares, como la disección aórtica aguda, que no es muy frecuente, pero hasta el 75% de casos de pacientes con disección aórtica aguda muestran el antecedente de hipertensión arterial. Pueden haber emergencias hipertensivas que cursen con infarto agudo de miocardio, con angina inestable. La preeclampsia y la eclampsia pueden convertirse en verdaderas emergencias hipertensivas, y la hipertensión arterial transitoria, intra o postoperatoria, y las crisis catecolaminérgicas desencadenadas por lo que acabamos de mencionar, como el feocromocitoma. No, los pacientes con hipertensión acelerada maligna se caracterizan por hipertensión severa asociada con cambios fundoscópicos, como acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Papiledema, hemorragias, coagulación intravascular diseminada, como hemos mencionado, y puede estar asociado con encefalopatía hasta en el 15% de casos. Puede haber insuficiencia cardíaca aguda, deterioro agudo de la función renal. Entonces, estos pacientes tienen lesiones de múltiples órganos blancos. La marca de esta condición, como ya les he mencionado también, es la necrosis fibrinoide, ¿no? De las arterias a nivel del riñón, como hemos mencionado, a nivel de la retina y el cerebro. En términos maligna se refiere al pronóstico muy feo, muy malo, si esta condición no es tratada. Ya la hipertensión o las emergencias hipertensivas pueden asociarse con otras situaciones de emergencia que hemos mencionado, y los pacientes con hipertensión súbita severa debido a feocromocitoma se asocian a lesión de órgano blanco. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar emergencias hipertensivas en la preeclampsia y eclampsia, como hemos mencionado. De modo que a nivel neurológico podemos tener emergencias hipertensivas caracterizadas por hemorragia cerebral, emergencias hipertensivas caracterizadas por infarto cerebral. O sea, las emergencias hipertensivas pueden ser hemorrágicas o isquémicas. Las emergencias hipertensivas cardiovasculares pueden ser por falla de ventrículo izquierdo, edema agudo de pulmón y falla de ventrículo izquierdo. Pueden manifestarse como infarto de miocardio, como lo ven ustedes aquí, en un infarto diafragmático, ST elevado en 2, 3 y ABF. Disección de aorta, aquí ustedes tienen el hematoma, disección de aorta, o hipertensión acelerada maligna caracterizada por esta necrosis fibrinoide de la arteriola aferente, ¿no? La hipertensión acelerada maligna se caracteriza, como hemos mencionado, por una emergencia hipertensiva asociada a lesión de múltiples órganos blancos: retina, corazón, riñón, cerebro, etc., encefalopatía. Entonces, ¿qué trabajo diagnóstico debemos hacer? Debemos hacer con el paciente que se presenta con emergencia hipertensiva. ¿Qué trabajo diagnóstico? El paciente que viene con urgencia hipertensiva, este término, recuerden que está cayendo un poco en desuso, especialmente ya no lo utilizan los americanos, ¿no? Pero, ¿qué trabajo diagnóstico? Un fondo de ojo sería lo ideal. Cuando viene entonces un paciente con emergencia hipertensiva, tenemos que detectar lesión de órgano blanco, si tiene o no lesión de órgano blanco, ¿no? Cuando viene un paciente con una hipertensión arterial de 180/120, debemos tratar de buscar que tenga lesión de órgano blanco para que cambie su diagnóstico de hipertensión arterial no controlada a emergencia hipertensiva y podamos ayudarlo mejor. En ese sentido, le hacemos un fondo de ojo, un electrocardiograma, un recuento de un hemograma completo, creatinina, podemos calcular su tasa de filtración glomerular, electrolitos. ¿Por qué? Porque también el hiperaldosteronismo puede producirle emergencia hipertensiva. LDH, aptoglobina. La relación, creatinina-urea, ¿no? La microscopía en orina, un test de embarazo en mujeres que están en edad de gestar, en edad reproductiva, es muy importante. Muchas veces los pacientes o las mujeres no quieren avisar o no saben que están gestando. Test específicos: troponina, radiografía de tórax, ecocardiograma, dependiendo de lo que hayamos detectado, tomografía, sobre todo si sospechamos disección de aorta, resonancia magnética cerebral, etcétera.
un manejo de la función renal. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en los pacientes. En resumen, en un paciente con crisis hipertensiva, lo que yo tengo que tratar de detectar es lesión de órgano blanco y tengo que hacer exámenes de acuerdo al tipo de emergencia hipertensiva que esté enfrentando. Si estoy enfrentando una emergencia hipertensiva de tipo neurológico, será una tomografía, una resonancia magnética. Lo más común, una tomografía. Si estoy enfrentando una emergencia hipertensiva de tipo isquémico cardíaco, un simple electrocardiograma, un ecocardiograma será de mucha utilidad, ¿no? Y si estoy de una falla cardíaca, un simple ecocardiograma, una radiografía de tórax también me va a servir para evaluar al paciente. Entonces, ¿para qué lo examino? Tengo que examinar la condición cardiovascular y la condición neurológica. Análisis básicos, esenciales, un hemograma, creatinina, sodio, potasio, NDH, haptoglobina, un análisis de orina para ver las proteínas y un seguimiento y fondo de ojo y electrocardiograma. En forma óptima, yo tendría que pedirle un eco, radiografía de tórax, tomografía, resonancia magnética, dependiendo de la emergencia hipertensiva que esté evaluando, ¿no? El tratamiento, entonces, depende de dos cosas, del tipo de emergencia hipertensiva que estoy enfrentando y dos, debo tener un juicio, lo ideal sería que sea un juicio basado en la mejor evidencia posible. No hay muchas evidencias para apoyar este juicio para cómo reducir la presión arterial. De modo que no en todas las emergencias hipertensivas se reduce la presión arterial, se normaliza la presión arterial, ¿no? Yo debo tener un juicio muy importante, muy fundamentado para saber cuán rápido debo reducir la presión arterial y además determinar la terapia adecuada. No hay evidencia, por el contrario, se describe riesgo en algunas situaciones de descenso rápido de la presión arterial. Puede haber riesgo, eso ya lo hemos aprendido hace mucho tiempo. ¿Qué dice? Disculpen, este es de la guía del 30 de agosto de las guías europeas. Disculpe, está en inglés, ¿no? El manejo agudo de las emergencias hipertensivas. Las consideraciones importantes, claves, es que tengamos, establezcamos cuál es el órgano blanco afectado y si requiere intervenciones específicas, además de reducir la presión arterial. Por ejemplo, un infarto, si requiere trombolisis, yo tengo que reducir la presión arterial. Puede ser un infarto cerebral. Si va a requerir trombolisis o si es posible hacer trombolisis, tengo que reducir la presión arterial. Determinar si hay una causa precipitante del incremento agudo de la presión arterial, ¿no? Porque esto puede afectar el tratamiento. Y la magnitud de la reducción de la presión y cuándo hacerlo es muy importante determinarlo para una reducción segura de la presión arterial. Antes se recomendaba esto, por ejemplo, lesiones renales o coronarias, reducir la presión arterial no más del 25% o una presión arterial de 160-100. En el infarto cerebral, solamente dar tratamiento si la sistólica es mayor de 220 y la diastólica mayor de 130. Eso en el infarto cerebral que no se va a trombolizar. No se recomienda reducir la presión arterial en los pacientes con este nivel de presión arterial, solamente si es mayor de 220 y la diastólica mayor de 130, no se recomienda reducir la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? A las 72 horas comienza a reducirse espontáneamente. Si el paciente, sin embargo, va a ser trombolizado, se recomienda que la presión esté en menos de 180/110. Y si el paciente ha sufrido una hemorragia cerebral, el nivel seguro ya no es 120/130. El nivel seguro es de 140/160. Lo ideal es bajarlo hasta muy cerca de 140. En la guía del 2025, ustedes tienen diferentes medicamentos para reducir la presión arterial dependiendo de la emergencia hipertensiva que podamos enfrentar. Por ejemplo, aquí dice, en la disección aórtica, esmolol, labetalol. En el edema pulmonar, la nitroglicerina y el nitroprusiato, la clevidipina. En el síndrome coronario agudo, esmolol, labetalol, nicardipina, nitroglicerina.
En la insuficiencia renal aguda, clevidipina, fenodopan, nicardipina, ¿no? Y así tienen ustedes una serie de fármacos según la guía del 2025. Según esa misma guía, siguen aquí las indicaciones de drogas endovenosas que podemos utilizar tanto con con algunos comentarios y con el rango de drogas. Como verán ustedes, existen muchas drogas a las que podemos echar mano, aunque nuestro arsenal terapéutico en nuestra realidad está muy reducida, pero no se los pido que se lo aprendan de memoria, sino esto les muestro para que vean que existen muchas drogas y que recientemente se ha actualizado el manejo de la emergencia hipertensiva. ¿Qué es lo que recomienda el manejo de la emergencia hipertensiva según la guía americana? Si mi paciente está en más de 180 o más de 120, tengo que detectar si tiene lesión de órgano blanco. Si no tiene hipertensión, si no tiene lesión de órgano blanco, eso simplemente es una hipertensión severa. ¿Sí? Y lo vamos a tratar y lo vamos a revaluar pronto. Si tiene lesión de órgano blanco, estoy enfrentando una emergencia hipertensiva. Lo debo enviar a UCI y detectar qué tipo de emergencia hipertensiva está sufriendo. Si está sufriendo, por ejemplo, una disección aórtica o una crisis de feocromocitoma, entonces tengo que reducir la presión arterial el 25% de la presión arterial media con la que vino. Y así, y tenemos que tratar las emergencias hipertensivas de acuerdo a las indicaciones que acabo de darles, tanto neurológicas como cardiológicas. ¿Qué dice la guía? En adultos con hipertensión arterial, emergencia hipertensiva con este nivel y evidencia de lesión de órgano blanco, llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Eso es lo ideal. Para estos adultos, ¿no es cierto? Dependiendo si tienen síndrome aórtico agudo o disección aórtica, la presión arterial debe ser reducida a menos de 140, la sistólica para la mayoría a menos de 120, si es una disección de aorta, ¿no? Teniendo en cuenta de que podemos desencadenar disfunción de otros órganos. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Para los adultos con hipertensión arterial severa, quienes están hospitalizados por condiciones no cardíacas y que evidencian lesión de órgano blanco, no debemos darle tratamiento antihipertensivo hasta reevaluarlo, porque esto se relaciona a un incremento de la mortalidad. Entonces, en esos pacientes hospitalizados que presentan hipertensiones arteriales severas, lo máximo que podemos decir es que, si no son hipertensos, es que haga dieta. Muy bien, ¿alguna pregunta? Yo creo que por el día sí hemos terminado. Doctor, o sea, para aclarar, pacientes que no tengan lesión de órgano blanco con presiones altas, simplemente no le damos fármacos hasta que lo evaluemos bien. No. Si el paciente tiene hipertensión arterial severa, sin lesión de órgano blanco y ha venido de emergencia por eso, sí le damos tratamiento, pero no le vamos a dar tratamiento endovenoso ni lo vamos a hospitalizar. Le damos tratamiento oral para manejar su presión arterial y lo revaluamos pronto. Y en el paciente que tiene hipertensión arterial severa, estando hospitalizado, sin recibir tratamiento, es preferible no darle tratamiento a ese paciente, al paciente hospitalizado. Pero al paciente que viene a emergencia con presión arterial severa, 180 sobre 120, sin lesión de órgano blanco, sí hay que empezarle tratamiento. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, mira, esa sería una buena pregunta. Depende de es una muy buena pregunta, porque no se ha hecho ese estudio. O sea, hay pocos estudios, como les dije, la evidencia. Si ustedes ven esta diapositiva, aquí dice nivel de evidencia BNR, ¿no es cierto? B significa que hay un solo estudio bueno, pero que no es randomizado. Y uno, que todo el mundo está de acuerdo con eso. Aquí ustedes tienen uno, todo el mundo está de acuerdo, pero C significa opinión de expertos. Y LD quiere decir datos bajos, ¿no? Low data, datos pequeños, datos escasos al respecto. Por eso es. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque sería ideal, por ejemplo, que alguno de ustedes pueda hacer una investigación
acerca de qué tipo de emergencia hipertensiva ocurre con mayor frecuencia en nuestros hospitales, a nivel de la altura, ¿no? Porque probablemente yo sospecho, a mí me parece que las emergencias hipertensivas más frecuentes son de tipo neurológico, en vez de ser de tipo cardiológico, ¿no? Eso sería un estudio prospectivo, por lo menos por un año. ¿Qué tipo de emergencia hipertensiva ocurre? Sin embargo, te puedo responder a nivel mundial, la emergencia hipertensiva que ocurre más frecuentemente es la emergencia hipertensiva de tipo cardiológico, infarto de miocardio o falla ventricular. En segundo lugar está la emergencia hipertensiva de tipo neurológico. Tal vez es diferente en regiones como la nuestra. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ¿ya les has avisado para si desean solucionar el examen mañana de 3:30, máximo hasta 4:15, máximo, porque me tengo que ir al aeropuerto, tengo que estar a las 5 en el aeropuerto. Ya, perfecto, está muy bien. Entonces, mañana 3:30, ¿ya? Ya, me van a esperar las notas, como que ustedes comprenderán, son casi 100 exámenes que tengo que resolver, pero en cuanto pueda se los voy a dar, pues. Ya, eso que no les quepa la menor duda. En general, solamente no suelo darles las notas, pero suelo revisarlo muy bien ya para la segunda parcial, ¿no? No para esta. Esta es la mitad de la primera parcial, ¿no es cierto? Ok, entonces nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor, Chao, cuídese. hasta mañana.